Bueno, queridos hermanos, ya están todos conectados por ahí. Le damos las gracias al Señor por esta bendición tan grande de poder llevar la palabra del Señor. Les doy los más cordiales saludos de nuestra pastora Luz María. Dios les bendiga mucho, gracias por la preocupación. Bueno, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy tiene como título La firma de Dios. La firma de Dios. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver en el pasaje de Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 8. Amén. Para que lo busquen ahí mientras tanto. Mateo 17, del versículo 1 al 8. Y como siempre vamos a pedir dirección al Señor para que nos sea guiando en esta palabra, para que podamos recibir esa bendición de lo alto. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, Señor Jesús, vamos ante su presencia, Señor, este día. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor, desde que amanece hasta que anochece, Señor. Su mano poderosa siempre está extendida, Señor, para bendecir a sus hijos, Señor. Padre amado eterno, oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se conecta, Señor, por estos medios, para que usted bendiga sus hogares, Señor, para que usted bendiga a sus familias, Señor, aquellas familias que también que están a distancia de ellos, guárdeles, protéjales, Señor, cúbrales con su sangre bendita, Señor, envíe ángel alrededor de ellos, Señor, para que ningún dardo del mal les pueda tocar en nombre de Jesús. Declaramos su reino, Señor, en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, Señor, para que ningún dardo del mal les pueda tocar en nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Bendecimos también a cada uno de los pastores a la distancia, Señor. Bendecimos, Señor. Oh Dios eterno, bendecimos también esta nación, Señor. Bendecimos, Señor, la tierra, Señor, para que siga siendo bendecida, Señor, de lo alto, Señor, para que podamos ver, Señor, cómo fructifican los campos, Señor, cómo usted, Señor, de alguna otra manera, Señor, bendice a su pueblo, Señor. Padre amado eterno, Cristo de la gloria, oro por cada uno de los ancianos de esta iglesia, Señor. Oro por cada uno de los niños también, Señor, para que sean guardados, para que sean bendecidos, Señor, para que sean instruidos en su palabra, Señor. Oh Cristo de la gloria, Señor, oro, Señor, para que todos sean guardados, Señor, para aquellos que han tenido, Señor, a lo mejor un tiempo difícil, Señor, para que puedan ser levantados por medio de su palabra, Señor, para que sus corazones, Señor, sean levantados nuevamente, Señor. Oh Dios eterno, Cristo de la gloria, Señor, renueve las energías, Señor, cada día, Señor, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Oh Cristo de la gloria, Señor, ayúdeles, Señor, a aquellos que de madrugada están orando, Señor. Ayúdeles, Padre, a aquellos que le buscan de día y de noche, Señor. Oh Cristo de la gloria, Señor. Padre mío santo, Señor, levante a aquellos que están alicaídos, Señor. Levante, Señor, a aquellos que han llegado, Señor, con un corazón herido, Señor. Oh Cristo de la gloria, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por cada una de esas personas que se conectan por primera vez, Señor, para que conozcan a ese Dios maravilloso, Señor, a ese Dios sobrenatural, Señor. Oh Padre mío santo, alabamos y bendecimos su nombre y declaramos hoy día su reino y su paz en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias le damos nuevamente por estar en estas transmisiones. Bueno, la palabra del Señor, como les decía, está en Mateo 17, del versículo 1 al 8. Y le vamos a dar lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 17, del versículo 1 al 8 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno, queridos hermanos, esto no es un acontecimiento a lo mejor nuevo, a lo mejor muchos han escuchado de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pero fíjese que así como la Biblia tiene un orden, así también nosotros vemos esta historia que se repite prácticamente a lo mejor desde el Antiguo Testamento. Uno de los hombres que fue instruido en cada una de las cosas de este mundo, un hombre que desde su nacimiento fue confrontado con el maligno, este hombre que navegó en una canasta, este hombre que se crió en el imperio que había en Egipto, este hombre, Moisés, fue el que tenía que llevar las tablas de la ley al pueblo, a ese pueblo que muchas veces se negó a poder aprender más de la palabra del Señor, que se negó muchas veces a aceptar lo que Dios le quería decir por medio de su hijo Moisés. Este hombre, cuando por segunda vez sube al monte Sinaí, este hombre, Moisés, ve de alguna forma la gloria del Señor, pero dice que el Señor lo tapó y por la espalda vio la gloria de nuestro Señor. Este hombre, cuando desciende del monte, su rostro estaba iluminado. Esa misma luz que se ve en el Antiguo Testamento es la que resplandece en el Nuevo. Esa misma luz que los hombres tuvieron miedo cuando vieron a Moisés, esa misma luz se ve reflejada en este pasaje de la transfiguración de Jesús. Pero fíjese lo importante, vemos a Moisés descendiendo con las Escrituras, vemos a Moisés descendiendo con la ley, vemos a Moisés descendiendo con lo más importante que tiene la palabra del Señor, que es la ley. En este pasaje, el Señor, en el versículo 5, vemos una palabra tremendamente importante que nos dice, en el versículo 5 del capítulo 17 de Mateo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces vemos que el Señor nos está haciendo un llamado en el cual nosotros, en medio de la tribulación, en medio de los tiempos tan difíciles, nosotros tenemos que oírlo a Él. ¿Por qué se da esta situación? Fíjese que Jesucristo ya estaba anunciando su muerte. Los discípulos que ya ellos habían creído en el Mesías, e incluso uno de ellos, que es Pedro, lo había reconocido como el Salvador, a lo mejor podría estar dudando de lo que podía estar sucediendo en este momento, pero cuando se produce esta transfiguración, cuando se produce esta luz tremenda en la cual se convierte nuestro Señor Jesucristo, transforma todo lo que ellos pensaban. Muchas veces nosotros buscamos cosas sobrenaturales en la palabra. Muchas veces nosotros buscamos a lo mejor una revelación que venga de lo alto, pero muchas de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras ya fueron confirmadas en el Antiguo Testamento, pero también aquí estamos viendo algo sobrenatural. Entonces ese es prácticamente el llamado que nosotros tenemos que entender este día. El Señor nos está llamando a creer en un Dios Salvador, en un Jesucristo sobrenatural. Si nosotros creemos en un Dios sobrenatural, nosotros vamos a recibir bendiciones sobrenaturales, hermano. Eso es lo que el Señor nos está mostrando en este pasaje. Pero fíjese que Mateo, que se escribió más o menos entre el año 80 y 90, este Mateo fue ordenado en la Biblia como el primer evangelio. Entonces vemos nosotros que mientras hay personas que dicen que el Nuevo Testamento no tiene consistencia, resulta que el primer libro del Evangelio, que es Mateo, da todo un orden de la genealogía
de Jesucristo. Si usted lee el capítulo 1 de Mateo se va a dar cuenta que ahí aparecen los profetas, que ahí aparecen los patriarcas, que ahí aparece el rey David, el linaje de nuestro Señor. Entonces, todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se estaba confirmando en el Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí ahora una situación sobrenatural que también nos muestra una confirmación del Antiguo Testamento con el Nuevo. Esto lo podemos ver nosotros en Mateo 22, del versículo 34 al 40. Amén. Mateo 22, versículo 34 al 40. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, queridos hermanos, el Señor, cuando tuvo que dar luces de lo que realmente Él venía a hacer, no solamente confirmó la palabra en el Antiguo Testamento, esta transfiguración poderosa que se dio del Señor, este poder tan grande que estos mismos fariseos, que estos mismos saduceos reclamaban, que porque Él se decía el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, no descendió con poder. Este poder ellos no lo pudieron ver, porque no eran personas que realmente habían transformado su corazón. No eran personas que querían ser transformadas porque su religiosidad no les dejaba ver más allá. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si se levanta el tercer templo? Por eso, querido hermano, el diablo quiere tener personas religiosas. Por eso el diablo quiere tener personas que se vuelvan a los antiguos rituales, a guardar la fiesta solemne, a guardar las cosas que ya el Señor dice que eso se cumplió, que venía un nuevo pacto. Esos van a ser los primeros que van a correr a adorar en ese nuevo templo, el templo que va a levantar el maligno. Queridos hermanos, Dios nos está advirtiendo que en tiempos difíciles nosotros más que nunca tenemos que buscar su palabra. Y no solamente eso, tenemos que buscar su revelación. Demos lectura nuevamente a este pasaje donde dice del versículo 39 al 40, Mateo 22, versículo 39 al 40 dice: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son las personas que aparecieron en ese lugar en el momento de la transfiguración? El primer representante de la ley, Moisés. ¿Y quién es el que apareció también? El primer representante de los profetas, Elías. De estos dos mandamientos depende, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí estaba, hermano. Ahí estaba el representante de la ley y el representante de los profetas en el momento de la transfiguración. Hasta el día de hoy el pueblo judío está esperando a ese Dios poderoso. Hasta el día de hoy ellos están esperando a un Dios majestuoso. Ese Dios se dio a conocer en ese monte delante de estos discípulos que creyeron en su palabra. Que en medio de un tiempo en el cual venía diciendo que Él iba a ser ejecutado, en un tiempo en el cual Él iba a ser entregado para ser muerto, estos discípulos siguieron a nuestro Señor y llegaron a ese monte, acompañaron a nuestro Señor y tuvieron la oportunidad de ver esa gloriosa manifestación. ¿Sabían los apóstoles lo que realmente vieron? ¿Algunos de los que estuvieron ahí dieron testimonio de lo que realmente había sucedido en ese monte?
Sí, efectivamente, hermano. Pedro en su carta, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 al 21, nos dice qué fue lo que él recibió. Segunda de Pedro, mire, vaya a las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad. Entonces se da cuenta, hermano, que esto no es algo inventado, no es algo como el mundo quiere hacer ver, que supuestamente lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento ya no es válido, que nosotros tenemos que volver a la antigüedad y tenemos que creer nuevamente que las cosas antiguas tenemos que tomarlas nuevamente para poder creer en este Señor maravilloso. No. Pedro aquí está diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, esto que sucedió en la transfiguración aquí, Pedro, después de un gran tiempo, desde que ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo en esta carta que ellos también oyeron la voz de lo alto. Quiere decir que el Padre estaba confirmando, el Padre estaba siendo testigo de su Hijo, que Él iba a ser nuestro Salvador, que a Él teníamos que seguir, que a Él teníamos que escuchar. Y fíjese lo que dice en el versículo 18, lo que sigue. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Querido hermano, si Dios te quiere entregar algo, si Dios te quiere hablar, a lo mejor en la noche, en sueño, o de repente en algo tremendamente increíble, tú tienes la palabra del Señor para confirmar esa palabra. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra más segura, hermano. Pero fíjese que dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién usted ha escuchado que se le llama el lucero de la mañana? ¿Cuánto tiempo, hermano, ha pasado que tú no has orado al Señor? En el cual tus lágrimas ya empiezan a correr por tu rostro. Y que el Señor Jesucristo empieza a hablar a tu vida. Y que el Espíritu Santo empieza a provocar eso en ti. Lo mismo que los apóstoles sintieron en ese monte y cayeron de rodillas. Porque dice que cayeron postrados sobre su rostro. Querido hermano, el poder de Dios está al alcance tuyo. Si estás pasando un tiempo difícil, si estás pasando un tiempo de angustia, el poder de Dios sobrenatural está a tu alcance. Pero tú tienes que creer en este Dios sobrenatural y tienes que confiar en esta palabra, hermano. Esta palabra del Nuevo Testamento sí se sostiene, hermano, y nunca se va a caer porque es palabra que fue inspirada por el Señor. El lucero de la mañana salga, dice, en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, hermano, es para todos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Quién lo dice? Pedro. ¿Se da cuenta, querido hermano? Tenemos un Dios sobrenatural, pero mientras creamos nosotros que tenemos un Dios sobrenatural, vamos a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Entonces aquí tenemos la confirmación, tenemos también que el escritor, aquí Pedro, hace énfasis en que tenemos que también poner atención en esta palabra. Muchas veces a lo mejor usted ha escuchado que hay gente que dice que la mucha palabra mata. No, querido hermano, la palabra del mundo a lo mejor te puede matar porque te está llevando para otro lado. Pero la palabra del Señor cada día te hace conocer más al Señor. Mientras tú más estudias esta palabra, más te acercas al Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros a lo mejor de Moisés? ¿Qué es lo que dice Moisés? ¿Qué es lo que se dice de Moisés en el Nuevo Testamento? Mire, también aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Hebreos 11, del versículo 24 al 27, dice, en nombre del Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Queridos hermanos, esta es la palabra que lleva la firma del Señor. Esta es la palabra que el Señor hoy día está entregando a tu vida. Que en tiempos difíciles nosotros podamos ver que lo que nosotros realmente hacemos lleva la firma autorizada del Señor. Nosotros podemos tener un documento y ese documento nosotros lo podemos presentar a alguna autoridad, pero ese documento no va a ser autorizado hasta que pueda llevar tu firma. Si ese documento no lleva tu firma, no tiene ninguna autoridad. Nosotros tenemos que estar claros que lo que nosotros hacemos tiene que llevar la firma del Señor. Este Moisés se negó a tener toda la gloria de Egipto. Este Moisés se negó a un vivir acomodado. Él se negó a estar en esa situación porque él tenía un llamado. Él tenía una función importante. Y así como yo, como todos los que están oyendo hoy día, todos los que están viendo esta palabra, tú también tienes un llamado. Tú también tienes un propósito dentro del reino del Señor. Pero pon ojo que realmente lo que se te está diciendo, lo que se te está entregando, lleva la firma de lo alto. Esa firma indeleble. Esta es la firma que los apóstoles vieron. Una firma que no se puede borrar con nada. Una firma que vino de lo alto y que fue confirmada por el Padre. Queridos hermanos, el Señor hoy nos insta a esto, a poder tener esa firma. Y esto vendrían siendo 3 puntos. La firma de Dios va a ser confirmada en tu vida cuando oyes la palabra. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú vas a tener más fe en estos tiempos difíciles escuchando la palabra del Señor. Queridos hermanos, tenemos el día martes, tenemos el día jueves, tenemos el día domingo. Estamos saliendo al aire. Nos puede ver, nos puede escuchar. No te apartes de la palabra del Señor y vas a tener más fe en tu vida. La segunda firma. ¿Cuándo nuestro ministerio va a ser confirmado? Cuando confirmemos que lleva la firma indeleble de la autorización de Dios. Querido hermano, y como tercera firma,
El amar a Dios implica amar a otros y estar a cuentas con Él, perdonando a los demás. Esa firma estará siendo confirmada en nuestras vidas. Yo me sorprendí, hermano, porque esta palabra nos muestra a ese Dios sobrenatural. Y hay un testimonio que lo he contado otras veces. Cuando mi suegro, el pastor Julio Jaraquemada, cayó en el hospital, estuvimos esa noche ahí, esperando el resultado de los médicos. Los médicos salieron con una carpeta, sacaron su papel y nos entregaron el resultado y de lo que podía acontecer. En ese documento decía que Julio Jaraquemada no iba a poder caminar, que Julio Jaraquemada que no iba a poder hablar. Rápidamente nosotros con mi esposa cerramos esa carpeta y la lanzamos, hermano. Porque nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Y dijimos nosotros, la última palabra siempre la tiene el Señor. La última palabra en tu vida siempre la va a tener el Señor, hermano. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero el Dios verdadero siempre va a tener la última palabra en tu existencia. Mientras aún haya aliento de vida en aquella persona que está enferma, tu oración va a poder hacer que cambien las cosas. Nosotros desde ese día no paramos de orar. Y cuando Julio Jaraquemada salió del hospital, salió hablando, hermano. Y los médicos quedaron sorprendidos, hermano, porque creemos en un Dios sobrenatural. No te alejes del Señor, hermano. No te alejes de su palabra. Este Dios sobrenatural te está llamando nuevamente. En medio de los tiempos te está diciendo, yo tengo el poder para sanarte. Yo tengo el poder para sostenerte. Yo tengo el poder para levantarte nuevamente. En nombre de Jesús declaro esa palabra, hermano. Creemos en un Dios verdadero. Imagínense, hoy día en la tarde llegó un hermano, no voy a decir el nombre. Me dijo, me llegó una cajita de mercadería. No me lo dijo, pero yo lo sentí así, hermano. Él se dio cuenta que tenía también en su despensa. Pero ¿sabes qué él hizo? Apartó para los que estaban más necesitados. Querido hermano, si nosotros realmente creemos en un Dios verdadero, nosotros no podemos vender nuestro evangelio. Si el mundo está diciendo que tenemos que guardarnos y no tenemos que hacer reuniones, eso es lo que dice el hombre, hermano. Pero nuestro Dios verdadero nos manda que nosotros tenemos que buscarle cada día más, que nosotros tenemos que creer en su palabra cada día más, que nosotros no podemos dejar de congregarnos, aunque sea por estos medios, porque Dios está buscando personas que en medio de los tiempos tengan ese poder. Que sientan ese poder en medio de la oración, en medio de la palabra, en medio de la tribulación, hermano. Fíjese que nosotros tenemos en la actualidad un carnet de identidad. Ese carnet de identidad puede llevar nuestra foto. Pero si ese carnet de identidad no lleva nuestra firma, no tiene ninguna validez, hermano. Nosotros para hacer trámites tenemos que llevar nuestro carnet de identidad. Si ahora en la actualidad, si un carabinero te detiene, o un oficial de la policía te detiene, tú tienes que mostrar tu carnet de identidad y dar a conocer quién eres tú. El Señor Jesucristo se guardó eso para los que realmente le reconocieron a Él como único y suficiente Salvador. Los apóstoles creyeron en Él. Los apóstoles creyeron que tenían un Dios sobrenatural. Los apóstoles hicieron milagros sobrenaturales. Fíjese que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Querido hermano, tú tienes el poder en tus manos. Cree en ese Dios sobrenatural.
Y te vas a dar cuenta que la firma indeleble de Dios está en todo lo que tú haces. Queda poco tiempo, hermano. Pensemos, ¿qué pasaría esta noche si el Señor viene? ¿Estamos a cuentas con el Señor? ¿Estamos amando a nuestro hermano de corazón? ¿Le estamos diciendo que no se aparte de la palabra del Señor? ¿Estamos llevando a nuestra familia al conocimiento de la palabra? Queridos hermanos, tenemos la herramienta, tenemos la palabra del Señor hoy día para poder estar conectados. No te apartes de su palabra, querido hermano. No te apartes de la palabra del Señor, porque en medio de los tiempos el Señor te va a sostener. El Señor en medio de los tiempos te va a levantar de forma sobrenatural. Pero mientras tú creas en un Dios sobrenatural. Querido hermano, esta es la palabra del Señor. Gracias le doy por todos aquellos que de alguna otra manera se conectan, que de alguna otra manera saben que mientras más reciban palabra del Señor, más se acercan a su reino. Que el día de mañana, cuando Él aparezca nuevamente en esa forma gloriosa, tú tengas la certeza de que ya tienes la firma de ese Dios verdadero. Que tú ya tienes el pase para entrar a su reino. Que tú tengas la seguridad que en medio de los tiempos, querido hermano, hay personas que están ahora mismo en los supermercados ansiosas por comprar algo. Que están atribulados. Pero el Hijo de Dios tiene la fe puesta en un Dios verdadero. El Hijo de Dios tiene la fe puesta en un Dios sobrenatural. Obtén tu paz, hermano. Obtén tu pase que esté con la firma del Dios verdadero. Obtén tu pase para que el día de mañana nos podamos ver y glorificar en su nombre. Y seamos de aquellos que queremos estar en su reino. Tú luchas por algo eterno, hermano. No luchas por algo que se va a consumir en el tiempo. Esa es la palabra del Señor. Muchas gracias por todo. Vamos a orar y vamos a orar específicamente porque el Espíritu Santo levante nuevamente a su pueblo. Que muchos ya no se enfríen, sino que nuevamente vuelvan a tomar las riendas de su vida, pero guiadas por el Dios eterno, con esa firma indeleble del Dios verdadero. Oramos en nombre del Señor. Padre, Señor Jesús, gracias le damos, Señor, por su infinito amor y su misericordia. Gracias le damos, Señor, porque usted ha puesto sus ojos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Cuando nadie, Señor, se había fijado en nosotros, Señor, usted de alguna otra manera, Señor, puso sus ojos en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque cada día nos levanta, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, desde que nos levantamos en la mañana, Señor, usted está a nuestro lado, Señor. Y no solamente al lado de nosotros cuando oramos, Señor, sino también al lado de nuestros hijos, Señor. Al lado de nuestra madre, nuestro padre, Señor. Usted está al lado de cada uno de nuestros familiares, Señor. Oh Dios eterno, oro por cada uno de sus hijos, Señor. Aunque tengan familia en conversa, Señor, que aún no le conoce, Señor. Hoy le pido, Padre, extienda su mano poderosa, Señor, a aquel lugar donde se encuentra ese familiar, Señor. Rescátelo, Señor, porque su palabra lo dice, Señor. Yo y mi casa, Señor, yo y mi casa seremos salvos, Señor. Padre amado eterno, ayude, Señor. Aquellos que aún no le conocen, Señor, salga al encuentro de ellos, Señor, por misericordia, se lo pido, Cristo Jesús. Ellos necesitan de su palabra, Señor. Ellos necesitan, Señor, ser levantados, Señor, por su Espíritu Santo, Señor. Clamo, Señor, para que su pueblo, Señor, se levante en medio de los tiempos, en oración, en ayuno, Señor, y con humildad por sobre todas las cosas, Señor. Mientras el Señor más te entregue, más tenemos que ser humildes, Señor. Ayúdenos, Padre, a tener esa humildad, Señor.
Padre amado, eterno Cristo de la gloria, hoy oro por aquellos que están alicaídos, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han caído en alguna enfermedad, Señor. Para que usted, Señor, con ese poder sobrenatural, Señor, les sane hoy día, Señor. Limpie sus arterias, Señor. Limpie sus pulmones, Señor. Limpie su esófago, Señor. Limpie su cuerpo de toda atadura maligna, Señor. Hoy reprendemos, Señor, toda actividad demoníaca, Señor. Hoy reprendemos, Señor, todo demonio maligno en aquellos cuerpos, Señor. Le ordenamos que salgan fuera de esos cuerpos y que no vuelvan a entrar nunca más. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, para honra y gloria suya, Señor, porque por su llaga nosotros fuimos sanados, Señor. En nombre de Jesús, para honra y gloria suya, Señor, declaramos su reino, su paz, en nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, querido hermano. Dios le bendiga. Lo insto a que se puedan seguir conectando. Gracias por estar ahí, por estar siempre buscando del Señor. El Señor quiere eso y dice que nosotros tenemos que, cuando Él venga, que nos pille haciendo lo que Él quiere. Leyendo su palabra, ayunando, orando y inquiriendo cada día más del Señor. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.